a Guadalupe Tadei Zavala. Para consejeros fueron electos Rita Bel López Vences, Jorge Montaño Ventura y Arturo Castillo Loza. Ellos sustituyen al saliente presidente consejero Lorenzo Córdoba, así como a los consejeros Ciro Murayama, Adriana Favela y Roberto Ruiz Saldaña. Así que tenemos nuevos consejeros presidentes. Entonces, vámonos a analizar de inmediato esta situación. Tenemos con nosotros a Juan Ortiz, que eres muy activo, Juan, en redes sociales. Así que, Juan, director de Lupa Legislativa, me da mucho gusto saludarte, Juan. ¿Cómo viste? De noche, pero se logró ya que en tiempo y calendario legislativo, constitucional, Juan, que se aprobara estos 4 nombramientos. Primero, ¿cómo viste esa situación? No había un acuerdo, eso ya se veía desde hace muchos días y entonces tenían que ponerse de acuerdo en cómo hacer esta elección por medio de una tómbola, lo que se llama insaculación. ¿Cómo lo viste? Hola Alberto, muchísimas gracias por la invitación. Yo la verdad veo el tema de la tómbola como un fracaso de la Cámara de Diputados, de los grupos parlamentarios, porque la Constitución primero te dice que debes buscar someter a votación una propuesta de consejeros y luego buscar este proceso de la tómbola, lo cual pues realmente no hubo un esfuerzo por parte de los grupos parlamentarios para decidir quién iba a ser la presidenta y los consejeros electorales. Simplemente dijeron no había acuerdo y nos vamos a la tómbola. La verdad es que esto suma una serie de inconsistencias e irregularidades que vienen desde el principio, porque seguramente recordarán que el comité que califica a los aspirantes para el INE, su propia integración estaba con varias irregularidades, porque 5 de 7 integrantes pues eran personas afines al gobierno, al partido del poder, y luego la calificación a través de un examen que no tenía mecanismos para evitar filtraciones, una evaluación de idoneidad que decía que personas sin trayectoria electoral superaron a personas que tenían amplia experiencia en institutos locales, tribunales electorales. Entonces, desde el principio siempre hubo ahí una molestia, una sospecha de que este proceso iba a ser un poco irregular y solamente la tómbola viene a cerrar todo este ciclo de inconsistencias del proceso. Que vamos a darle el beneficio de la duda. Muchos tenían cierta inclinación por Morena, pero eso no es nuevo. O sea, siempre la gente que ha tenido cargos públicos y ha ostentado estos cargos electorales, pues bueno, ha tenido una trayectoria que ver pues, con alguno de los partidos en algunas ocasiones. Lo ideal es de que sean absolutamente gente académica o especialistas, pero que no tengan esa afinidad. ¿Es tan grave que estos consejeros tengan cierta proclividad hacia el partido oficial, hacia Morena? Mira, por sí mismo, esto que tengan una afinidad, un parentesco, no es un elemento, digamos que clave, pero dentro del escenario que se pueda esperar uno, digamos, catastrófico o en el que la presidencia quedara en alguien que no tuviera nada de experiencia, pues realmente se evitó, porque quien quedó como presidenta consejera es una persona que tiene amplia experiencia, tiene más de 20 años, fue presidenta del Instituto Local Electoral allá en Sonora. Y creo que viene bien porque el INE se enfrenta a varios retos, o sea, tiene procesos electorales en Estado de México, Coahuila, y luego viene la presidencial. Digo, dentro de ese escenario que pudo haber sido peor, yo digo que por lo menos cayó en alguien que tenía experiencia. Y nuestros perfiles de consejeros y consejeros electorales también son personas que ya tienen experiencia, Sí. tienen una trayectoria. Y digamos, Entonces si podemos sacar un lo poco de este ves proceso. más o menos, Juan, lo ves más o menos, pero vámonos paso con paso. Pero te invito a que le demos la bienvenida a Eduardo Higuera, analista político. Gracias, Eduardo, por estar con nosotros. Hola, muchas gracias por el espacio y por esta mesa. Entonces, no se pusieron de acuerdo como era antes y por primera vez en la historia electoral de nuestro país tuvo que ser en una tómbola la elección de los 4 consejeros para el INE. Y entonces, Eduardo, vamos a analizar.
La primera consejera presidenta es Guadalupe Tadei Zavala. ¿Cómo ves esta designación, la suerte que tuvo Guadalupe Tadei Zavala? Bueno, de principio no me parece negativo en cuanto a la cuestión técnica y la experiencia. Ella ha sido parte del sistema electoral local y tiene amplia experiencia al respecto. Sí es de llamar la atención que haya tanta familia cercana al régimen actual y al partido Morena. Llama la atención que ella fue fundadora de Morena en Sonora. Entonces, yo diría que tendríamos que poner en el fiel de la balanza ambas cosas, ¿no? Su cercanía aparente hacia Morena y hacia, bueno, el movimiento del presidente, y por otro lado, su experiencia y su técnica electoral. Que en realidad es una incógnita para mí. Me parece que tenemos que esperarnos a que tomen las primeras decisiones. Por ejemplo, ¿a quién va a poner de secretario ejecutivo en lugar de Edmundo Jacobo? ¿Cómo va a elegir a las direcciones generales? Eso va a hablar mucho de quién es y cómo va a dirigir o cómo va a llevar esta presidencia que, como tú dices, la suerte le dio. Sí, por suerte, Juan Ortiz. Aquí la situación está, Juan, que esta Guadalupe Tadei Zavala, pues bueno, fue la afortunada, porque fue de fortuna, fue de suerte que saliera su nombre. Y entonces, pero sí, de entrada hay una crítica porque el apellido Tadei está por todos lados en Sonora. Y si ella tiene ahorita inclinación por Morena, pero pues Morena no tiene mucho tiempo. Quizá ella que tenía también inclinación al PRI, que era el partido que dominaba en Sonora, o qué hay en lo que has indagado, Juan. Sí, efectivamente, tiene, por parte de hacer una crítica, pues tiene este parentesco, tiene varios familiares en gobiernos de Morena, ciertamente es fundadora, pero creo que dentro del escenario que pudimos haber caído, que la presidencia fuera para alguien que no tuve ninguna experiencia electoral, por lo menos tenemos a alguien que ya fue presidenta en el Instituto Electoral Local y no viene a aprender como veo que ocurrió en otro escenario. Aquí lo que sí hay que tomar en cuenta, digamos, para mitigar un poco este escenario, es que las decisiones que toma el INE lo hacen a través del Consejo General, a través de los 8 consejeros electorales. Y también la presidenta se tiene que sujetar a un reglamento interior. No va a llegar, como sucede con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a imponer una sola voluntad. Tiene que venir a dialogar con los consejeros electorales, se tiene que apegar a este reglamento y tiene que comenzar los demás para hacer sus propuestas y que puedan ser aprobadas. Y como bien comentaba aquí este compañero, pues cuando haga la propuesta el secretario ejecutivo y las direcciones ejecutivas, pues tienen que salir con 8 de 11 votos. Entonces sí tiene que hacer una labor de convencimiento y no va a venir, no tiene posibilidades de imponer su voluntad. Aquí, entonces, vamos a darle el beneficio de la duda. Ustedes le están dando el beneficio de la duda a Guadalupe Tadei Zavala, nueva consejera presidente del Instituto Nacional Elector de Sonora, más de 20 años en temas electorales, era directora del Instituto de Transparencia ahí en Sonora, si bien mucha familia está acomodada y es una crítica de que hay cierto tráfico de influencias o nepotismo, en fin, eso ya lo veremos. Jorge Montaño Ventura, el siguiente consejero que fue electo. Dicen que tiene también cierta cercanía con Morena. ¿Cómo lo ves, Eduardo Higuera? Mira, yo a Jorge lo veo como una posible ficha del gobierno dentro del Consejo, pero se diluye un poco. Tenemos que tomar en cuenta, como decía Juan, que este es un órgano colegiado y en este momento, a pesar del intento que hubo, no hay una preeminencia clara de Morena dentro de esta mesa, de la famosa herradura del Consejo General. Yo creo que esta ficha que sí va a jugar, que sí puede jugar abiertamente en favor de Morena y en favor del gobierno actual, de los designios del gobierno actual, va a tener muchas dificultades si no se le unen por lo menos 5 o 6 de sus compañeros. Tenemos que pensar que, así como decía Juan, se tiene que votar 8 de 11 para designar al secretario ejecutivo y a las direcciones,
También cualquier acuerdo tiene que ser, aunque sea por mayoría de 6-5. Entonces, va a tener que forzarse mientras el plan B esté detenido por la Suprema Corte de Justicia, va a tener que forzarse a jugar a todos aquellos que sean morenistas de estos 4 nuevos consejeros y la consejera presidenta con las reglas actuales. ¿Qué significa esto? Que van a tener que negociar, que no se van a poder poner soberbios y tratar de imponer las cosas como lo hicieron en la Cámara de Diputados. ¿Qué surge de esto? Pues sí, un balance de poder nuevo, pero sin duda no es la avalancha guinda que muchos esperaban. Exactamente. Vámonos con el siguiente análisis, Juan Ortiz. Rita Bel López Vences y Arturo Castillo Loza. Dicen que estos 2 consejeros, pues bueno, no tienen mucha cercanía con Morena y entonces quedó empatado, digamos, así decirlo, 2 de Morena y 2 que no lo son. ¿Así es? Sí, mira, con Rita Bell, cuando se dio a conocer que ella fue elegida, la verdad es que yo vi mucho apoyo a este perfil que destacaba toda su trayectoria. Es consejera electoral allá en Oaxaca, que ha hecho un gran trabajo en temas de derechos humanos, en derechos de las personas indígenas, derechos de las mujeres. Entonces, ahí sí hay confianza de que pueda dar una visión. Sobre todo porque hubo varios aspirantes de Oaxaca que fueron muy buenas. Entonces, yo creo que va a dar mucha experiencia a Rita Bell. Sobre este Arturo Castilla Loza, yo creo que también es un buen perfil, viene de la Secretaría, digo, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es solamente que ahí hubo algún señalamiento, una observación más bien que él estaba con el magistrado Vargas, que en sí mismo tiene señalamientos, pero fuera de eso tiene una muy buena preparación y también le fue muy bien en las entrevistas. Entonces yo creo que sí hay que darle un voto de confianza a Arturo y a Rita Bell. Vamos a continuar con este tema, está muy interesante, ya analizamos los nuevos consejeros, qué es lo que sigue, para el Instituto Nacional Electoral. Regresamos en 2 minutos, Juan Eduardo. Orden del día, se levanta la sesión. Larga vida al INE y a la democracia mexicana. Última sesión, Juan Ortiz, director de Lupa Legislativa, Eduardo Higuera, analista político. Última sesión del INE como presidente consejero Lorenzo Córdoba. 9 años, ahora vienen otros 9 años hasta el 2032, cuando nos tenemos que empezar a familiarizar con estas nuevas caras. ¿Cuáles son los primeros pendientes? Ya el pasado, pues bueno, poco habría que ya resaltar lo que viene, Juan Ortiz, para esta nueva mesa directiva del INE. Mira, yo creo que lo va paralelo. Primero va a ser el tema del Plan B, que ahorita está en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y la sesión anterior a esta, el Consejo General del INE suspendió la implementación del Plan B en lo interno. Entonces sí hay que darle seguimiento a este tema, cómo va a llevar a cabo este proceso mientras resuelve la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y por el otro lado se viene los procesos electorales en Estado de México y de Coahuila. Entonces viene ya la nueva presidenta del INE, pues va a entrar en procesos ya fuertes, porque ya el siguiente año también vienen las elecciones presidenciales. Entonces sí viene a un año muy complicado, sí. Y también en 2024. Entonces, por una parte, qué bueno que llega una persona que por lo menos tiene trayectoria y experiencia en estos temas, porque se necesita en estos próximos meses. Aquí, Eduardo Higuera, poco va a hacer, ¿no?, la nueva presidenta, la nueva consejera presidente del INE para las elecciones que ya tenemos a la vuelta de la esquina, ¿no? Estado de México y Coahuila. Yo creo que Juan tiene razón en decir que va a ser un año muy complicado, pero yo quisiera diferir un poco de lo que tú le dijiste a él con respecto a que el pasado ya era pasado y no importaba tanto. A mí me parece que además de cómo cumplan sus funciones los consejeros y la consejera presidenta recién electos y el consejo en general,
Es muy importante pensar que este es la primera renovación parcial del Consejo que llega sin consenso, sin apoyo de los partidos políticos y por lo tanto de todos los partidos políticos y por lo tanto con una cierta debilidad. Recordemos que la última vez que sucedió esto fue cuando el PRD se levantó de la mesa en 2006 y no participó en la negociación para designar a los consejeros. En aquel entonces, la coalición liderada por el PRD y cuyo candidato presidencial es el actual presidente de la República, generó a raíz de esto un discurso que desembocó en el peor conflicto postelectoral que hemos visto en México. Yo creo que es muy importante estar conscientes de que además de lo que se pueda o no se pueda hacer adelante por estos nuevos consejeros y por esta nueva presidencia, tenemos todos los resentimientos políticos que sabemos que esos tarde o temprano explotan, todas las desconfianzas que generó este proceso de selección desde el comité, desde quienes estaban en el comité, cómo se realizaron las cosas, los exámenes aparentemente trucados, el dejar fuera personas que tenían 20, 30 años de experiencia y que incluso en las primeras etapas eran los mejores calificados. Todo esto va a abonar en cierta incertidumbre y cierta posibilidad de generar un conflicto postelectoral. Yo sé que estamos viendo tal vez muy adelante y tenemos que centrarnos en este momento en la coyuntura, pero creo que la coyuntura va a generar cosas muy interesantes tanto en el 23 como en el 24. Juan Ortiz, dice Eduardo Higuera que pues bueno, no hubo consenso, que ya lo sabemos, y que se tuvo que ir a una diferencia de prácticamente definirlo en tómbola. Pero tú has estado manejando, hay consenso entre los partidos políticos para atacar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, hacerle cambios, y de eso poco se ha hablado, Juan. Fíjate que das un punto muy importante porque precisamente hoy el PAN dijo que iba a impugnar a los dos, a dos perfiles a la consejera presidenta en un inicio, y justamente está como que, ¿por qué lo hace? Si hace unos días se sumó a Morena junto a PRI y PRD para una reforma constitucional precisamente para evitar que el Tribunal Electoral se meta en asuntos como en o sea, la elección de consejeros electorales. Y este tema de la reforma constitucional es una reforma, pues realmente para mí con muchos riesgos, porque precisamente incluso contiene extractos del Plan B en el tema de la autodeterminación de los partidos, por lo cual me hace mucho ruido que se hayan decidido sumar con Morena para esto. La discusión de esta propuesta se fue para el 10 de abril, que es regresando a Semana Santa, lo cual sí me prende las alarmas, porque el Tribunal Electoral junto al INE pues son pilares para la protección del sistema electoral de nuestro país y de nuestros derechos políticos. Entonces hay que estar muy atentos, porque el Tribunal Electoral es la vía en cómo nos podemos protegernos ante decisiones del Congreso, decisiones que toman los partidos políticos. Entonces sí es un llamado de alerta. Exactamente. ¿Cómo lo ves tú, Eduardo Higuera? Porque sí, los partidos políticos, independientemente del color que tengan, pues luego sí cierran filas para seguir manejándose como los mandamases del gobierno en este país. No, históricamente los partidos políticos han jugado siempre hacia su cancha. Podemos hablar de todas las transformaciones que ha habido, digamos, desde el priismo puro de 1988, cuando fue la caída del sistema, hasta nuestros días. Sin embargo, los partidos políticos se han especializado en legislar a medias, en dejar las cosas siempre con un pedacito de la puerta abierta para que ellos se puedan colar, para que no se puedan castigar fuertemente. Incluso han planteado la famosa cláusula de la vida eterna, en la cual se podían pasar votos entre unos y otros para que nadie perdiera el registro. Definitivamente nuestra clase política partidista, y eso lo demuestra, como decía Juan, que se hayan sumado PAN, PRI, PRD, todos los partidos a esta iniciativa para acotar las capacidades y las sentencias
que les puedan afectar por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, habla muy mal de ellos, de todos. Ya no estamos hablando aquí que si el presidente, que si Morena, que si los nuevos consejeros, estamos hablando de toda la clase política partidista que parece que le quiere dar de nuevo la espalda a las personas, y eso es sumamente preocupante porque están legislando o estarían legislando a favor suyo y no de la ciudadanía. Eso nos dejaría, digamos, en un estado de indefensión mucho más profundo que el que existe actualmente. Porque a veces parecería, Juan Ortiz, que los partidos políticos, pues más que buscar el bien general, quieren asumir el poder. Y eso es el año complicado que tendrá esta nueva mesa en el INE, encabezada por la consejera presidente Guadalupe Tadei Zavala, ¿no? ¿Cómo frenar toda esa ambición que a veces es desmedida de nuestros políticos por llegar a la silla presidencial? Mira, las dos marchas del INE que se hicieron en estos últimos meses, últimas semanas, pues digamos que son la pauta para una mayor participación ciudadana en estos temas que nos afectan a todos, porque ha sido la forma en como, por ejemplo, la marcha de noviembre, pues le dio un fuerte mensaje a la oposición de que no votaran la reforma constitucional en materia electoral, y la concentración del INE hace unas semanas también fue un fuerte mensaje. Entonces aquí es muy importante que no dejemos de vigilar los partidos políticos, porque es como dicen ustedes, o sea, ellos van a defender sus intereses particulares, ¿no? Por encima de los ciudadanos. Aquí, con el tema de la reforma constitucional contra el Tribunal Electoral, pues lo metieron en medio del ruido del plan B, de la elección de los consejeros electorales, lo ocurrido con la tragedia de los migrantes fallecidos en Ciudad Juárez. Entonces, fue una muy mala jugada por parte de ellos, que si no se hace ruido en estos últimos días, se hubiera votado hoy mismo y el Tribunal Electoral pues sería seriamente afectado. Entonces, hay que seguir haciendo, vigilando qué hacen los partidos, no bajar la guardia como lo hemos hecho. Y pues ahí están las marchas del INE, un ejemplo de cómo pueden participar la ciudadanía para decidir sobre asuntos de la vida pública. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero entonces hablar de un poco cómo es la estructura del INE, para que vayamos viendo cómo Guadalupe Tadei Zavala, la nueva consejera presidente, va a tener este trabajo y sobre todo que la ciudadanía esté muy al pendiente, como dices, Juan Ortiz. Eduardo, Juan, regresamos en 2 minutos. Regresamos con este tercer espacio, estamos analizando los nuevos nombramientos en el INE. Juan Ortiz, rápidamente explícanos, esta nueva presidenta Tadei, ¿a qué se va a enfrentar? Son, de manera general, 11 consejeros, ¿cómo trabajan? Explícanos brevemente la dinámica del instituto. Claro, el primer reto que va a tener es implementar su plan de trabajo, porque como bien lo dice, son 11 consejeros y ella es una sola cabeza más. Ella tiene diferentes atribuciones como a proponer el secretario ejecutivo, direcciones ejecutivas, también tienen que proponer el anteproyecto de presupuesto. Entonces, su primer desafío va a tener que conciliar sus visiones con las de los consejeros electorales. Yo creo que ese va a ser el primer dique que se va a enfrentar, porque a partir de ahí es como se va a desarrollar su trabajo. Entonces yo creo que debe sacar a relucir su liderazgo, y también tiene un tema de legitimidad que también ya lo comentaban en un principio, porque precisamente viene de una tómbola en la cual pues la ciudadanía se quedó como con dudas de cómo pues, pueden ser elegidas personas de esta manera. Entonces tiene que en esas primeras semanas, en los primeros meses, pues legitimarse ante la opinión pública. Así es. Juan Ortiz, sabemos que tienes compromisos pendientes. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta mesa y vamos a estar muy al pendiente, porque nueva mesa directiva, nuevos consejeros, nueva presidenta. Hay que estar muy al pendiente, como nos has dicho. Gracias por haber estado con nosotros, Juan Ortiz, director de Lupa Legislativa MX. Muchas gracias, Eduardo. Eduardo, entonces,
Aquí la situación está de que lo próximo es la elección en el Estado de México y en el Estado de Coahuila. Coahuila, siempre gobernado de toda su historia por el Partido Revolucionario Institucional, y el Estado de México también. Puede haber situaciones diferentes en cuanto al resultado, pero el árbitro siempre juega un papel importante. ¿Habrá cambios sustanciales? Esto te lo digo porque, como has comentado, el plan B está congelado. ¿Habrá cambios sustanciales del INE que conocemos de Lorenzo Córdoba a al menos en los próximos meses, incluida la elección de estos dos estados? A mí me parece que si la consejera presidenta Taddei es inteligente políticamente y sobre todo no quiere perder legitimidad desde el principio de su mandato, tendría que dejar, si no a todos, a la mayoría de los miembros de las direcciones ejecutivas y probablemente una persona que no sea tan apegada en el lugar de Edmundo Jacobo, porque necesita en este momento sacar muy bien la elección tanto del Estado de México como de la de Coahuila. Es importantísimo para ella y para la credibilidad que vaya a tener en el 2024 que las cosas funcionen bien en este año. Hay una que aparentemente ya está decidida, que es el Estado de México, porque al retirarse Movimiento Ciudadano de la competencia, todos sus votos aparentemente se trasladaron a Morena y no a la coalición del PAN-PRI. Y otra que está muy peleada, que es el Estado norteño. Yo creo que va a tener que ser muy cuidadosa en sus decisiones, tal vez incluso haciendo enojar a presidencia al señor presidente Andrés Manuel López Obrador con sus decisiones, pero siendo muy apegada a la ley actual. Mientras el plan B no entre en funciones, ella va a estar muy acotada en lo que pueda hacer y va a estar muy obligada para lograr esa legitimidad tan necesaria en el árbitro y esa credibilidad en lo que hacen, a pegarse no a Lorenzo Córdoba, sino al proceder de los consejeros en general. Es decir, si están a favor o si están en contra, tienen que argumentarlo, tienen que fundamentarlo de una manera precisa y de acorde con la ley y la normativa que está vigente. Porque este plan B trata de resumirnos, Eduardo, te lo pido, de qué manera iba a afectar lo que conocíamos como el INE, y este plan B traía muchas modificaciones. ¿Cuáles serían las principales? Yo creo que la principal sería el reducir drásticamente la capacidad operativa del INE, al tener que cesar o despedir a muchísimos de sus profesionales. No hay que olvidar que el Instituto Nacional Electoral tiene un grupo de miles de personas, de profesionales de la materia electoral, que se especializan en el conteo, que se especializan en la organización, en la capacitación, en tener al día el padrón electoral, etcétera, etcétera. Un montón de funciones. El debate político, el presidente y sus allegados, sus militantes de Morena, lo ha llevado a discutir solo sobre Lorenzo, solo sobre Ciro Murayama, solo sobre Edmundo Jacobo, solo sobre los consejeros, solo sobre los salarios, pero olvidan muchas cosas que son esenciales. El INE, como está constituido ahorita y dejaría de ser con el plan B, es garante de un montón de cosas. Para empezar, las credenciales del elector, que son el instrumento de identificación más importante de cualquier mexicano en la actualidad. Todo eso se vería afectado. El cómo se organizan las elecciones, cómo le responden a la ciudadanía para cosas como el padrón electoral, como la capacitación, como la colocación de las casillas. Incluso le daría cabida a que áreas del gobierno como la Secretaría de Gobernación metiera mano en cosas tan delicadas como nuestros datos personales, ¿no? Entonces, yo creo que es muy buena noticia para por lo menos para el 2023, que esté congelado en este momento y que siga congelado el plan B, porque reduciría la capacidad de tener elecciones limpias, certeza en los resultados y sobre todo operatividad del INE.
Pues muy interesante, Eduardo Higuera, toda esta situación. Pasaron de noche, pero porque así fue, se les estaba acabando el tiempo, decidieron la Junta de Coordinación Política de los Diputados, vámonos a la insaculación, prepárenla. Fue por ahí de las 2 de la mañana, terminó por ahí de las 2:40 y ya hay nuevos consejeros. Guadalupe Tadei Zavala, consejera presidente, Jorge Montaño Ventura, Rita Bell y Arturo Castillo Loza como los nuevos consejeros electorales, y ya platicamos de todo a lo que se van a enfrentar. Eduardo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Te vamos a molestar más adelante porque tenemos que estar muy al pendiente de cómo se van desarrollando todo este tipo de actuar de esta prácticamente renovada mesa directiva del Instituto Nacional Electoral. Gracias, Eduardo, por haber estado con nosotros. Es un honor. Gracias, Alberto, por el espacio y a tu audiencia por estarnos escuchando y viendo. Claro que sí, muchísimas gracias. Ahí está el asunto. Pues bueno, tenemos nuevas figuras, hay que empezar a familiarizarnos porque de acuerdo al mandato constitucional estarán hasta el 2032 y les van a tocar al menos 2 elecciones presidenciales a esta nueva mesa directiva, sobre todo a la consejera presidenta Guadalupe Tadei Zavala. Con esta información y mucho más, regresamos, ya lo sabe, en 2 minutos.